Hola queridos estudiantes del séptimo año, continuamos con las clases online de lengua y literatura. El objetivo de este segundo video es ayudarles a crear el cómic propuesto en la guía de trabajo número 1. Antes de comenzar con la creación de su cómic, tenemos que profundizar algunos conceptos que les ayudarán y les hará más fácil crear esta historieta. El propósito de un cómic o de una historieta es narrar una historia a través de una sucesión de ilustraciones, es decir, a través de una secuencia de dibujos. Sin embargo, muchas veces aparecen cuadros con la voz de un narrador que no está presente en los hechos, pero que sí nos va entregando información a medida que transcurre la historia. La estructura de un cómic se basa en diversos recursos verbales, no verbales y paraverbales. Algunos de ellos son las viñetas o cuadros, los tipos de plano, los globos de texto o globos de diálogo, las onomatopeyas y los signos ortográficos. Ahora, para que tengan una idea de cómo dibujar su cómic, tenemos acá la estructura de este. Este es un cómic del Condorito, dividido en 3 viñetas o cuadros de diálogo, donde se muestra tanto a los personajes como los diálogos de cada uno de ellos. Ahí están los globos de diálogo, que va a permitir que los personajes se expresen. También podemos agregar onomatopeyas, que van a ser los ruidos o sonidos de los personajes o el sonido ambiente. También es importante considerar los signos ortográficos para darle expresividad a los diálogos de los personajes y también tener en cuenta los tipos de plano que les va a permitir dibujar no siempre desde una misma perspectiva a los personajes, sino que desde más lejos, más cerca, etc. Veamos los tipos de planos del cómic. El primero es el plano general. De aquí aparecen los personajes en tamaño reducido, pero compartiendo importancia con el decorado, el ambiente, el paisaje de este. ¿Ya? Como muestra aquí la imagen, se incluyen a los personajes y además el ambiente, dándole la misma importancia a ambos. Otro plano es el plano entero, en donde presenta al personaje de cuerpo entero, dejando poco espacio para el decorado. ¿Ya? Como muestra la imagen, está el personaje de cuerpo entero y mostrando algo del espacio donde está. Otro tipo de plano es el americano, donde los personajes se muestran a la altura de las rodillas. ¿Ya? Como acá muestra la imagen. Ya no importa tanto el espacio en donde está o el ambiente en donde está el personaje, porque seguramente la viñeta anterior ocupó otro tipo de plano. Vamos con el plano medio. Este muestra a los personajes de medio cuerpo, es decir, de la cintura hacia arriba. ¿Ven? Y así uno permite dibujar desde más cerca a los personajes. El primer plano es otro que se utiliza para mostrar solo el rostro de los personajes cortado a la altura de la clavícula, del cuello. ¿Ya? Y los globos de diálogo, como se dan cuenta aquí, pueden ir sobre el rostro de los personajes. El último plano es el plano detalle o primerísimo primer plano, y este se enfoca en un detalle del personaje o en un objeto que es importante para comprender la historia, ¿ya? La secuencia narrativa. Por ejemplo, aquí las lágrimas de este personaje. Ahora, para los globos de texto, estos son los espacios destinados a escribir los diálogos de los personajes. Se utiliza distintas formas de dibujar estos globos de texto para así permitir una más fácil interpretación de los diálogos. ¿Ya? Entonces, para una conversación vamos a dibujar un globo de texto así como un óvalo normal, ya, con su bocadillo. Para representar el llanto o el sudor vamos a dibujar de esta forma el globo de diálogo. Cuando los personajes tengan que gritar, por ejemplo, dibujarlo ya una nube más puntiaguda. Cuando un personaje quiere representar un pensamiento,
lo dibujan de esta manera, como una nubecita. Cuando los personajes mencionen una frase a la vez o estén conversando todos a la vez, se puede hacer este óvalo con distintos bocadillos, y para susurrar con líneas segmentadas, ¿ya? Otros tipos de signos que les pueden servir para crear su cómic son los globos con garabatos, que indican que el personaje está diciendo o pensando insultos. La ampolletita encendida, para indicar una idea brillante del personaje. Y los signos de interrogación, para señalar que el personaje está intrigado o tiene la duda sobre algo. Ahora, las onomatopeyas son palabras creadas en base a un sonido, por lo tanto nos va a permitir representar los sonidos ambiente o el sonido de algún personaje, ¿ya?, en la historia. Por ejemplo, el ladrido de un perro a través de la onomatopeya wow. Cuando explota alguna bomba, en boom, ¿ya?, o bam. Bueno, ahí tienen varios ejemplos. Listo, chicos, espero les haya servido estos datos para crear su cómic. Ahora vamos a crear y nos vamos a enfocar en que nos solicitan en la actividad 2 de nuestra guía número 1, esta, ¿ya? Ahora, luego de cumplir esta primera etapa de la redacción de la historia, vamos a pasar a crear nuestro cómic representando la historia creada en la actividad anterior, utilizando elementos estructurantes como las viñetas, los globos de diálogo, las onomatopeyas, los tipos de plano, todo lo que repasamos en el Power. Puedes utilizar estas plantillas, ya, de esta imagen, o poder dibujarlo en una hoja de blog en tu casa o en tu mismo cuaderno, ya, no hay problema en la superficie o en el papel que quieras hacerlo. Lo importante es que lo hagas y que sigas la historia que creaste acá, en la actividad número 1, ¿ya? Listo, chicos, espero les haya servido los tips sobre el cómic y así les permita crear de una manera más fácil su historieta, ¿ya? Nos vemos en un próximo video. Hasta luego. Las dudas, estaré atenta. Chao.